Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Acciones Educativas Especiales en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Gestión del Bienestar, fortaleciendo tu ser para un mejor hacer. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una bienvenida muy especial a Lina Garción, que nos acompañará el día de hoy como moderadora. Lina, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero invitar y presentarles al doctor Cristian Payares, médico epidemiólogo. Doctor Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos. Para mí realmente es un gusto poder compartir hoy con ustedes. La idea es que vamos a hacer una charla hablando un poco de las nuevas perspectivas en la dinámica de la pandemia y también vamos a hablar de vacunación y al final de la charla, por favor, todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, nos las hacen llegar a través del chat y Lina va a ir leyendo las preguntas y vamos a ir respondiendo las preguntas. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre vacunación, sobre uso de elementos de protección personal, sobre las nuevas variantes, sobre efectos adversos de la vacunación, con muchísimo gusto las vamos a ir respondiendo. Permítanme un segundo. Proyecto pantalla. ¿Están viendo ustedes allí mi pantalla? Sí, señor. Sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de la nueva dinámica, los nuevos cambios que hemos tenido en el transcurso de esta pandemia y vamos a profundizar un poco sobre la vacunación. Para todos los que sean fanáticos de las redes sociales, por aquí les dejo mi Instagram, es @docpayares, allí posteo información sobre prevención y control de infecciones y también sobre los nuevos cambios y la nueva información que va saliendo de la pandemia. Yo creo que con la pandemia del SARS-CoV-2 tenemos otra pandemia mucho más difícil de manejar, que es la pandemia de la desinformación. Creo que hay demasiada desinformación, información mal interpretada y esto genera muchísima ansiedad en las personas. Entonces, por aquí les dejo mis redes sociales en @docpayares. También me pueden hacer cualquier pregunta o duda que tengan. Es importante tener en cuenta que actualmente el contagio ha cambiado un poco y la manera como las personas se están contagiando ahora va más orientada hacia el núcleo familiar. Los entornos sanitarios son los sitios de menor riesgo para el contagio, pero la casa es el sitio de mayor riesgo para el contagio y tu pareja tiene hasta 2.3 veces más riesgo que el resto de las personas que rodean tu círculo familiar. La razón es porque ya muchas personas en el marco de la reactivación económica están trabajando de forma presencial y en esas oficinas, en esos sitios de trabajo, podemos tener personas contagiadas que finalmente terminen ampliando la velocidad del contagio. Las personas sintomáticas contagian muchísimo más que una persona sintomática, pero los asintomáticos contagian y los niños también. Si bien un adulto puede contagiar hasta un 71% más que un niño, los niños siguen siendo una fuente importante de contagio. Y esto tiene relevancia actualmente porque pues ya están volviendo los niños en edad escolar a el colegio. Entonces aquí es muy importante, este es un consejo que yo les quiero dar, asegúrense de que en el colegio cumplan con todas las medidas de bioseguridad, que usen adecuadamente el tapabocas, que tengan protocolos para distanciamiento físico, para aforo en las aulas de clase y también que desde seguridad y salud en el trabajo en el colegio se encarguen de vigilar que efectivamente las familias y los niños estén en buen estado de salud, porque de lo contrario se van a generar brotes que van a repercutir nuevamente, aumentar el porcentaje de contagio en las casas. Antes de que empezáramos la vacunación en nuestro país, esta era la intención de vacunación que tenían algunas ciudades de Colombia. Como ven ustedes, el porcentaje de intención de vacunación no era muy bueno, todavía sigue siendo
muy regular el porcentaje de la intención de la vacunación. Y aquí hay algunas de las cosas por las cuales las personas no se quieren vacunar. Algunas personas mencionan que no se van a vacunar porque la vacuna se desarrolló en un tiempo récord. Entonces dicen, es que la vacuna se desarrolló muy rápidamente y por esa razón yo desconfío de la vacuna. Bueno, la verdad es que para la vacuna y para cualquier medicamento que usted quiera desarrollar necesita dos cosas muy importantes. La primera es dinero. Si no hay plata, no se va a mover la investigación y cualquier persona que haya trabajado en investigación te puede dar fe de eso. Mientras hay dinero, se pueden hacer más experimentos, se puede hacer mucha más investigación. Cuando estamos enfrentados a una pandemia en la cual se pone en jaque la economía de todo el mundo, pues muchos países donaron billones de dólares para la evolución de las plataformas de vacunación y es por esa razón que pudimos avanzar rápido en los estudios preliminares, los ensayos fase 1 y fase 2 de la vacunación. Ahora, para poder hacer los ensayos clínicos controlados que demuestran eficacia, los estudios fase 3, aquí es importante tener personas susceptibles, es decir, tener personas donde se estén contagiando y tener bastantes personas para poder probar si lo que estamos creando es eficaz o no. Y pues este también es el escenario perfecto porque en una pandemia hay bastantes contagiados y vamos a tener también una gran cantidad de personas. Les quiero aclarar aquí que las vacunas están aprobadas por las agencias regulatorias y que la aprobación en fase de emergencia no significa que las vacunas se hayan saltado los estudios. Esto es importantísimo porque las personas malinterpretan la aprobación de emergencia pensando que la aprobación de emergencia implica que las vacunas se saltaron estudios. No, lo que se saltaron las vacunas fueron la burocracia, el papeleo. Cuando tú te gradúas de un pregrado, por ejemplo, has cumplido con todos los requisitos y te dicen, listo, te vas a graduar, pero los grados son en 3 meses. Entonces, que en vez de hacer eso, te dijeran, el grado es mañana y mañana le entregamos tu diploma. Eso es una aprobación de emergencia. No te saltaste ninguna materia, no se saltaron ningún estudio. Y eso es importante porque las personas malinterpretan el concepto y tienden a creer que las aprobaciones de emergencia significan que las vacunas no fueron testeadas, ni fueron probadas, ni se demostró eficacia y seguridad. Que algunas personas le tienen miedo a los efectos adversos. Aquí es importante mencionar que los efectos adversos del COVID son 10.000 veces más relevantes que los de la vacunación. La vacunación, aparte del dolor, el malestar, la debilidad y la fiebre que puede dar en algunos casos, porque es hasta el 60% de las reacciones se producen en los vacunados, no en todo el mundo se producen reacciones, y esto no tiene nada que ver con la inmunidad, es simplemente que en algunos no se producen reacciones, pues el COVID sí da muchos efectos adversos. Ansiedad, depresión, debilidad muscular, pérdida del cabello, todo ese tipo de cosas que pueden durar meses, incluyendo también efectos en la fase aguda, como falla ventilatoria, trastornos de la coagulación y demás. Es imposible que una vacuna de estas altere nuestro DNA, ahora que hablemos en profundidad de las vacunas lo vamos a mencionar. Y algunas personas dicen que las vacunas no son potentes, pero las vacunas ofrecen una protección similar a la protección de la inmunidad natural. Y si nosotros queremos doblegar la velocidad de contagio, hacia donde tenemos que apuntar es hacia la inmunidad. Y a la inmunidad de rebaño, que es cuando más del 60-70% de la población ya se encuentra inmunizada. Ojo, que a ti te coloquen una dosis de la vacuna no significa que estés inmunizado. Necesitas de los esquemas de dos dosis y que han pasado más de 2 semanas de la administración después de la segunda dosis para considerarte inmunizado. Y aquí pueden ustedes ver en esta diapositiva a una persona aquí que está en rojo y otras personas en azul. El de rojo está infectado, infecta a todos los azules. Aquí tenemos a uno de rojo y tenemos algunos curúas que ya tienen la inmunización, pero tenemos azules que todavía no están inmunizados. El de rojo infecta a todos los azules. Y aquí tenemos finalmente un escenario donde hay una cantidad de curúas, o sea, hay una cantidad de personas inmunizadas y pues el de rojo es muy difícil que pueda llegar a infectar a estos otros. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Y hablemos de las plataformas de la vacunación. Si queremos hablar de las plataformas de la vacunación, tenemos que tener en cuenta que hay 3 plataformas que ya se venían manejando desde hace mucho tiempo. Hay demasiada desinformación con respecto a esto.
No sé qué pensaban las personas que eran la vacuna. La vacuna es un simulacro de la enfermedad. De hecho, las primeras vacunas que fueron basadas en virus vivos atenuados era en colocarle el virus debilitado a la persona para que hiciera un cuadro similar a la enfermedad, pero en una menor proporción. Así fueron que nacieron las vacunas y ese es el principio de las vacunas. No tenemos por qué aterrarnos si escuchamos este tipo de cosas, porque es que todas las vacunas que desde hace más de un siglo le colocan a la humanidad nacieron así. Pero estas 4 plataformas de la vacunación que tenemos, ninguna es una plataforma de virus vivo atenuado. Es decir, que usted no se puede infectar con esta vacuna. No es que le pusieron la vacuna y se infectó de COVID, eso es falso, eso es mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no tenemos vacunas de virus vivo atenuado para el SARS-CoV-2. Miremos las 4 plataformas. Ustedes ven aquí al virus, este es RNA, estas son las proteínas espiculares, hagan de cuenta como una llave que abre la cerradura para poder entrar a una célula de nuestro cuerpo y replicarse, porque lo que el virus busca en nuestro cuerpo es replicarse, infectar muchas células, usar las herramientas que tienen ellas, toda la industria para generar cosas y generar copias de ellos mismos. Eso es lo que busca un virus. Y las 3 primeras plataformas, como les digo, son antiguas, ya se venían manejando con otras vacunas. La primera es basada en virus, esta es basada en virus inactivo, fragmentos del cadáver del virus. No es virus vivo, es virus inactivo. Y lo que hace es desencadenar una respuesta inmunológica en nosotros para poder generar inmunidad humoral, o sea, anticuerpos. Los anticuerpos, esos famosos anticuerpos neutralizantes, lo que hacen es que agarran al virus y evitan que el virus pueda pegarse a las células. Por eso se llaman anticuerpos neutralizantes, porque neutralizan, frenan la entrada del virus al interior de nuestras células. Dentro de las vacunas de esta primera plataforma, en Colombia tenemos a la vacuna Coronavac, la vacuna de Sinovac. La segunda es de componentes virales. Aquí de componentes virales no tenemos en nuestro país vacunas aprobadas. Tenemos una que está en estudio fase 3. Es una vacuna llamada Clover, que es de GlaxoSmithKline. Y esta vacuna está en este momento siendo estudiada. Y hay otra que ya está en el mundo disponible que se llama Novavax. Aquí lo que se hace es que agarrar estas proteínas espiculares y estas proteínas espiculares se purifican y nuestro sistema inmunológico hace el resto. La tercera, que es de vectores virales, es como un caballo de Troya. Le colocan información genética del virus a un adenovirus. Ese adenovirus puede entrar más fácil a nuestras células y allí esa información genética se va a traducir en esta producción de proteínas espiculares. La vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson & Johnson que tenemos disponibles en nuestro país son de vectores virales. En el mundo hay otras de vectores virales como la vacuna de Sputnik. La cuarta plataforma, que es una plataforma nueva, esta plataforma es producto, desarrollo e invención de una mujer llamada Katalin Karikó, y es la vacuna de RNA, como Pfizer y como Moderna. Las vacunas de RNA mensajero tienen esa información genética que codifica para estas proteínas. Pero ojo, ese RNA mensajero entra a tu célula y va al ribosoma, que es como la industria de las células, para generar fragmentos de esta proteína espicular y de esa manera poder activar nuestra respuesta inmunológica. Para que una vacuna de RNA pudiera entrar al núcleo celular, tendría que tener por lo menos 4 o 5 enzimas diferentes, dentro de las cuales tendría que hacer tener una transcriptasa reversa para traducir ese idioma de RNA a DNA. Nuestro núcleo celular no habla en RNA, habla en DNA. Entonces tú no puedes cambiar la información genética, no es como si agarraras un libro en alemán y le colocaras esas páginas a un libro escrito en inglés. No funciona de esa manera. Entonces necesitarías transcribirlo en forma reversa idioma DNA y después abrir las histonas donde están contenidas nuestra información genética, cortar el DNA, pegar ese nuevo DNA, ensamblarlo y volver nuevamente a su forma original el DNA. Eso no lo hace esta vacuna ni ninguna de las otras plataformas, o sea que las vacunas no pueden cambiar nuestra información genética, ninguna de estas lo puede hacer. Y ustedes han escuchado dentro de la vacunación que existen diferentes marcas comerciales. Y algunas personas quieren comparar algunas vacunas con otras. Entonces mencionan que hay vacunas mejores que otras. Eso es imposible de determinar. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos controlados de estas vacunas se hicieron en poblaciones diferentes, en momentos de la pandemia distintos y a velocidades de contagio diferentes.
Entonces yo no puedo comparar un 87% con un 95% de eficacia contra las formas leves de la enfermedad. Eso no se puede hacer. Todas las vacunas son buenas porque todas las vacunas protegen contra lo más importante, las formas severas de la enfermedad, que termines en una unidad de cuidado intensivo, que te mueras. Y ese es el objetivo de la vacunación. Algunas personas le piden más a la vacuna y creen que la vacuna puede hacer magia. La vacuna no hace magia, no te va a quitar las comorbilidades, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, tener más de 60 años, no. Es la razón por la cual hay personas inmunizadas que se complican, se enferman y se mueren. Porque la vacuna no te quita el peso de las comorbilidades, el que hayas sido sedentario, que hayas tenido una mala alimentación, eso no lo quita la vacuna. Lo que hace la vacuna es tratar de proteger contra las formas severas de la enfermedad. Y aquí hay un punto fundamental. Y es que si ustedes se vacunan, pero no siguen la ruta del autocuidado, tapabocas, higiene de manos y distanciamiento físico, no están haciendo absolutamente nada y se van a contagiar. Y es la razón por la cual en muchas partes en el mundo el impacto de la vacunación ha sido minimizado por la velocidad del contagio, porque la gente cree que con tener media dosis de la vacuna ya con eso pueden salir a hacer lo que quieran. Y esto no es así, lastimosamente no es así. No ha funcionado con estas vacunas, no funciona con ninguna vacuna que tenemos en el mundo, no funciona la vacunación de esa forma. Existen tiempos establecidos entre la administración de una y otra dosis, y les voy a poner algunos ejemplos. La vacuna de Coronavac, por ejemplo, en los primeros ensayos clínicos controlados, se administraba con un lapso de diferencia de 2 semanas. La vacuna de Pfizer con un lapso de diferencia de 3 semanas, 21 días. Ahora ustedes han visto que en nuestro país, por ejemplo, se esperan hasta 12 semanas para la vacuna de Pfizer y hasta 56 días para la vacuna de Sinovac, la Coronavac. Y también han visto que muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no se respeta el tiempo si el laboratorio, el dueño de la patente de la vacuna, dice, yo me comprometo solamente con ese tiempo? Pues la verdad es que ellos se comprometen con ese tiempo porque los ensayos clínicos que ellos hicieron son con ese tiempo. Pero esto no significa que se haya hecho investigación después, y tenemos investigación después que ha demostrado que ampliar las dosis de las vacunas no solamente no compromete la inmunidad de la primera dosis, o sea, no se va a perder la primera dosis, sino que podría aumentar hasta cierto punto la formación de anticuerpos neutralizantes de esa primera dosis. ¿De qué depende que esa estrategia funcione del autocuidado? Si no nos cuidamos, no vamos a tener, digamos, el efecto que podríamos tener al ampliar esto. Entonces es muy importante recordar que la inmunización va de la mano del autocuidado. Los objetivos de la vacunación en nuestro país han sido dos. La primera fase, vieron ustedes, trató de proteger al talento humano en salud y reducir la mortalidad, sobre todo la incidencia de casos graves en personas susceptibles. Y ahora las siguientes fases, justo hoy se abre la quinta fase de la vacunación, vacunando personas entre 35 y 39 años, pues lo que va a seguir haciendo es poder aumentar el grado de inmunización para poder llevar a la inmunidad de rebaño. O sea que las siguientes fases lo que buscan es poder vacunar a muchísimas más personas. Tenemos algunas experiencias ya publicadas que muestran que la vacunación sí funciona. Esto se ha publicado en varios países. Esta publicación particularmente me parece muy importante. Trabajadores de la salud, miren ustedes cómo los azules, en los cuales ya hay inmunidad, están inmunizados, la velocidad del contagio no aumenta. Y en estos que no están inmunizados, que son los naranjitas, pues ustedes ven que la velocidad del contagio sigue aumentando. Y estos son datos del Instituto Nacional de Salud, de nosotros, trabajadores de la salud. Miren cómo la aplicación de la vacunación hace que disminuya drásticamente la velocidad del contagio, independiente de que estamos evidentemente en una meseta de un tercer pico que para algunas de las ciudades no ha cesado, llevamos ya más de un mes en esta situación. Sin embargo, el contagio en los trabajadores de la salud se ha mantenido al margen con una clara tendencia a la disminución. La vacuna definitivamente sí funciona. Ustedes no necesitan hacerse pruebas ni antes ni después de la vacuna. Por favor, no se hagan pruebas de anticuerpos después de la vacunación. Las pruebas de anticuerpos, los títulos de anticuerpos neutralizantes en sangre, son pruebas difíciles de interpretar y que al parecer solo funcionan con plataformas de la vacunación como la de la RNA. O sea que si yo tengo Sinovac y me hago una prueba de estas y me salen 0 anticuerpos, no vayan a pensar que es que la vacuna no sirvió para nada. No, porque las pruebas no se interpretan de esa manera.
Tampoco necesitas hacerte una PCR o una prueba antigénica antes de la vacunación. No es necesario. Algunas personas dicen, bueno, pero es que, Cristian, si yo me vacuno y yo estaba incubando el COVID, pues se me va a reactivar el virus, se va a incrementar la carga viral. Todo eso es mentira. La inmunidad va por un lado y la infección va por otro lado. Eso quiere decir que vas a vivir tu proceso infeccioso inflamatorio y la inmunidad de la vacuna va a ir avanzando con el paso del tiempo. No se va a morir la gente por este tipo de situaciones. Y con la inmunización, y después de tener la inmunización, esto lo tenemos que seguir practicando. Esta triada fundamental para evitar el contagio: distanciamiento físico, higiene de manos y uso adecuado de la mascarilla quirúrgica. Definitivamente esto no se va a ir por un buen tiempo y tenemos que interiorizar que tenemos que cambiar nuestra forma de vida hacia este tipo de situaciones. El distanciamiento físico es una medida efectiva. Esta es una revisión sistemática del análisis de ensayos de estudios, perdón, donde muestran que inclusive en personas contagiadas que están siendo cuidadas por personas que no están contagiadas, estar a más de 1 metro de distancia aumenta el beneficio para evitar ser contagiado por SARS-CoV-2. Se comporta como un factor protector, puede protegerte hasta en casi un 80% del contagio. Y adicionalmente, la práctica de la higiene de manos es una práctica que impacta directamente, perdón, es una práctica que impacta directamente sobre el contagio y no solamente para infecciones por SARS-CoV-2. Recordemos que adicional a esto, infecciones gastrointestinales, otras infecciones respiratorias se han disminuido de una forma importantísima con la práctica de la higiene de manos. Esta es una práctica que debimos haber tenido impuesta desde hace mucho tiempo en nuestro pensamiento y que ahora debe seguir por muchísimo tiempo más, porque nos protege no solamente contra el COVID, sino contra otro tipo de infecciones. El uso del tapabocas es fundamental. El uso del tapabocas funciona. Funciona tanto para aquellas personas que estén contagiadas para evitar que contagien a otras, como para los que no están contagiados para protegerlo del contagio de personas. Se han hecho varios experimentos en el mundo. Han visto ustedes esos conciertos que se hicieron con tapabocas sin distanciamiento en España con 500 personas y con 1.200, en Holanda con 1.300. Ahora último se hizo un experimento en Holanda, un concierto con 2.000 personas sin uso de tapabocas, donde la velocidad de contagio aumentó de una manera muy importante. O sea que el tapabocas funciona, definitivamente que funciona. Y funciona un buen tapabocas que te haga un buen sello, y que sea una mascarilla quirúrgica o un tapabocas de tela impermeable, pero que te haga buen sello. No es necesario colocarse 2, 3, 4, 5 tapabocas, ni por las nuevas variantes, ni nada de eso. Es ponérselo un tapabocas, pero ponérselo bien. Las mascarillas de alta eficiencia N95 están indicadas para el manejo intrahospitalario, para la generación de aerosoles, no para usarlas afuera. Son muy incómodas y además alteran el número de toques que tienes con tu cara, aumentan la cantidad de veces que te tocas la cara y esto aumenta el riesgo de contagio. También podrías usar unas mascarillas KN95 de uso comunitario, que esas se pueden usar hasta 5 o 6 veces, pero no es necesario colocarse más elementos de protección personal ni usar otro tipo de cosas. Finalmente, y antes de escucharlos, hay dos consejos, antes de escuchar sus preguntas o sus comentarios, hay dos consejos muy importantes que yo les quiero dar. El primero de ellos es mucho cuidado con la gente enferma en el trabajo, mucho cuidado con la gente que tiene una gripa en el trabajo, porque en este momento cualquier gripa es COVID. La razón es porque sabemos en la velocidad de contagio las estamos en nuestro país, y aquí es importante tener en cuenta que aumentar la vigilancia y estar monitorizando a las personas que nos rodean ayuda a detectar tempranamente los posibles casos y a controlar la velocidad de la propagación. Y eso definitivamente es vital. Y el segundo consejo es el ejercicio. Muchas personas preguntan, ¿qué puedo hacer yo para fortalecer mi sistema inmunológico? Definitivamente el ejercicio es lo mejor que puedes hacer para fortalecer tu sistema inmunológico. Este es un estudio de cohortes con más de 48.000 personas. Y miren ustedes que comparado con aquellos que no hacen ejercicio versus los que hacen más de 150 minutos a la semana de ejercicio, eso pueden ser 3 sesiones de hasta 90 o 120 minutos inclusive,
Comparándose con aquellos que no hacen ejercicio, los que no hacen ejercicio tienen 2 veces riesgo de hospitalización, 73% más de chance de estar en una unidad de cuidado intensivo y 2.5 veces el riesgo de morir. O sea que si nosotros queremos probar nuestro sistema inmunológico hacia la mejoría, llevarlo hacia una mejoría y aumentar nuestra regulación y nuestras defensas, lo que debemos tener que hacer es definitivamente implementar una rutina de ejercicio. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Quedamos atentos a sus preguntas, sus dudas o sus comentarios con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Doctor Cristian, muchas gracias. Claro que sí. Vamos a ir al espacio de preguntas al finalizar el evento. Por ahora, recuerden entonces en el icono de preguntas nos van a dejar todas sus inquietudes para que el doctor Cristian al finalizar nos brinde las respuestas. Bueno, vamos a continuar. Quiero ahora invitar a la doctora Luana Polo, psicóloga especialista en salud ocupacional. Doctora Luana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Lina, muy querida. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por este espacio. Para mí es un honor poder compartir con ustedes, digamos, estas prácticas tan importantes en torno, pues, a lo que es los temas psicosociales, sobre todo, pues, digamos, en esta realidad, en esta curva de aprendizaje que hemos tenido todos, pero que particularmente nos ha sensibilizado de una forma importante en lo que es el factor humano. Creo que hoy no puede ser más visible los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo que derivados pues de esta emergencia y de pues todo lo que ha implicado no solamente para cada uno de nosotros como seres humanos, sino para nuestras familias, la sociedad, las comunidades y obviamente para nuestras empresas. Así que queremos entonces de verdad participar de este proyecto que nos motivó muchísimo precisamente en torno a lo que es acciones de valor que pudiéramos apropiar, ajustar, digamos, reorganizar para lograr que nuestros trabajadores pues tengan o sigan teniendo una salud integral importante, pero sobre todo con un foco estratégico. Siempre lo hemos mencionado, pero creo que, como le digo, no había sido un escenario tan importante el focalizar la gestión hacia ese capital, hacia eso más importante de las organizaciones que son las personas, como ha sido pues este tema de la crisis. Bueno, así que el programa que queremos compartir se denomina así, fortaleciendo tu ser para un mejor hacer. Es decir, primero tenemos que cambiar desde el corazón. Tenemos que llenar esos corazones, llenarlos de tranquilidad, de seguridad, de amor. El doctor Pallares ha dado una excelente entendimiento asociado pues a todo lo que implica el proceso de vacunación y cómo esto realmente está representando no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero, una forma, una esperanza para seguir movilizándonos, para seguir moviéndonos, pero sin dejar de lado pues todas las acciones de prevención, como bien lo menciona, porque pues finalmente los escenarios sanos, saludables y seguros no vienen de la afuera. Los escenarios los construimos nosotros, los hacemos nosotros y por ende pues tenemos que tener una participación activa. Bueno, el programa Fortaleciendo tu Ser para un Mejor Hacer está articulado a las diferentes estrategias que tenemos de abordaje en salud psicosocial de nuestro modelo positivamente saludable, que está pues al servicio de todas nuestras empresas, nuestros trabajadores y que buscamos realmente, digamos, integrar acciones que permitan a las organizaciones, a los trabajadores, realizar acciones que fortalezcan esas competencias, que las empresas tengan herramientas de gestión organizacional para lograr una transformación efectiva desde el punto de vista cultural y esa transformación cultural en torno pues a eso, a sensibilizar más, no solamente desde la alta dirección en la importancia que tiene invertir en los trabajadores y en su salud integral, como en los trabajadores en su propio autocuidado. Es decir, el cuidado tampoco no viene de la afuera. Digamos, y volvamos al ejemplo de la vacunación, o sea, la vacunación per se, digamos, es una ayuda, pero nosotros tenemos que seguir teniendo comportamientos significativamente preventivos y de autocuidado de una forma muy integral. Entonces, vamos a trabajar un poco con eso. ¿Por qué hoy tiene tanta relevancia y se ha mencionado? Incluso el indicador, hoy hay un indicador, digamos, de retorno que se llama los indicadores resilientes, que son
asociados, digamos, a cuáles serían esas características organizacionales sobre las cuales tenemos que identificar el proceso de migración presencial a la normalidad, digamos, presencial laboral. Porque la resiliencia finalmente lo que mide es eso, la capacidad que tenemos para hacer frente a las situaciones de vida, para superarlas, para crecer, para evolucionar, para aprender de ellas, es decir, para ser transformados. Y hoy estamos en un lenguaje muy insistente en torno a lo que es resiliencia. Por eso, precisamente porque no existe un escenario más evidente hoy en el mundo y en Colombia, en el que la palabra y el concepto y lo que implica desarrollar acciones resilientes, pues no tenga más sentido que este. Así que este concepto incluso no es nuevo, este concepto viene de muchos años atrás, incluso desde la ingeniería, que básicamente lo que medía, por ejemplo, la resiliencia en los metales, era la capacidad que tenían los metales que al ser sometidos a altas presiones, tenían la posibilidad o la cualidad de regresar a su estado original. A diferencia de los seres humanos que nosotros, digamos, si estamos expuestos a situaciones significativamente presionantes o difíciles, esa situación se supera, pero nosotros no volvemos al mismo lugar, nosotros aprendemos, es decir, crecemos, evolucionamos. Y este potencial de crecimiento, de aprendizaje y de fortalecimiento es el que hoy queremos apropiar en las organizaciones. Decíamos, bueno, qué interesante este concepto, porque si cada uno de nosotros, por cualquier razón que hayamos tenido alguna situación difícil, sea por una calamidad, un estado de salud, una separación, algún tipo de evento que genere un cambio de esa homeostasis, de ese equilibrio regular en el que estamos, genera ese cambio abrupto, pues nosotros de alguna forma lo superamos. Obviamente hay un proceso de adaptación allí, pero lo que hacemos es crecer y evolucionar. Así que si lo hacemos de forma individual, ¿cómo no potencializar ese desarrollo de esa capacidad desde los colectivos? Y ese es el principio de resiliencia organizacional, es apalancar proyectos que permitan a los colectivos avanzar, aprender, superar y gestionar pues acciones que van definitivamente van a responder a logros importantes en las organizaciones. Entonces, la resiliencia entonces, esa capacidad que tienen esas empresas o que tenemos las organizaciones para promover cambios. Bueno, aquí hay cosas que también implican unos retos y es que no solamente es decir que somos capaces de evolucionar o de crecer, es tener la capacidad real de materializar esos cambios. Y en ese orden de ideas, repensarnos y reinventarnos no es algo que sea sencillo. Por eso el camino resiliente es un camino no inmediato, es un camino que implica un tiempo, pero lo importante es que estemos convencidos de que es un camino que tenemos que caminar, que sea un camino real de aporte para nosotros. Porque, digamos, uno puede ver el concepto de resiliencia y decir, sí, listo, las organizaciones pueden promover cambios, responder a desafíos, superar situaciones y hacer frente y terminar, digamos, en un estado de aprendizaje significativo que nos permita sostenernos, digamos, en el tiempo, más ahora en estas circunstancias, digamos, en las que el índice de empobrecimiento, de desempleo y bueno, y todo lo que ha implicado esta emergencia mundial, pues digamos, ha caído, digamos, en nuestras organizaciones. Entonces, no es solamente decir qué es esa capacidad, es realmente tener las herramientas y la voluntad real para poder generar estos cambios. El proyecto entonces lo que busca es recoger por una parte el entendimiento de este contexto en el que nos encontramos hoy. Estamos identificando que efectivamente llevamos ya un año y medio largo en situaciones difíciles, en una historia de pérdidas por muertes de personas cercanas, familiares, amigos, compañeros, porque a todos de alguna forma o de otra nos ha tocado. Esto también ha impactado, digamos, en las dinámicas relacionales en las familias, porque pues lo que ha sido el trabajo en las casas, en los hogares, el trabajo por teletrabajo o trabajo en casa,
pues también ha generado una reorganización familiar de espacios, de escenarios. Ha habido también una invasión de espacios que antes eran privados, que hoy ya no lo son. Bueno, y muchas otras circunstancias que hacen que todo este, digamos, escenario genere unas dinámicas complejas. ¿Y qué las hace complejas? Pues que las dinámicas finalmente se gestionan a través de los seres humanos, y los seres humanos no somos relativamente sencillos, somos complejos en muchos casos. Duramos un poco para adaptarnos, nos es difícil cambiar, nos es difícil acomodarnos, y luego cuando nos acomodamos y tenemos un proceso, digamos, de habituación en ese espacio o en ese nuevo espacio de acomodación, también nos genera mucha dificultad volver a cambiarnos. Es decir, son dinámicas complejas, pero hoy las organizaciones están enfrentadas a eso, y el gran reto precisamente es revisar de esta historia qué hemos aprendido, qué podemos potencializar, qué necesitamos cambiar. Hay muchas preguntas que tenemos que comenzar a respondernos para que comencemos a generar plataformas resilientes desde el punto de vista organizacional. Porque generar una plataforma resiliente es pensar diferente. Y pensar diferente es comenzar a medirnos de forma diferente. ¿Por qué? Porque los retos de hoy ya no son los retos de hace 2 años. Tenemos nuevos retos. Tenemos que mantener cosas, tenemos que cambiar cosas, pero tenemos nuevos retos que tenemos que enfrentar hacia el futuro. ¿Hay la existencia de un nuevo universo de riesgos? Claro que sí. Posiblemente sigamos en un proceso de dinámica social en el que las crisis, las aglomeraciones, las protestas, pues es un continuo, porque así es como evolucionan las sociedades en general en el mundo. Es decir, no vamos a evitar esto. Claro está que este proceso de crisis pues ha materializado, ha generado mejor una canalización de esas emociones colectivas también en ese tipo de escenarios. Es decir, es normal que eso suceda en las sociedades, pero lo importante es tener las estrategias necesarias para poder enfrentarlas. Hay una permanente lucha por la sostenibilidad en el mercado. Mencionaban en el noticiero hace unos días que casi que podríamos visualizar que hay un subindicador de desempleo. Muy probablemente ni siquiera tenemos mapeado la realidad del dato de cuántas empresas realmente han tenido que cerrar sus instalaciones, y derivado de ese cierre de instalaciones, cuánto ha impactado esto en torno pues a lo que ha sido la disminución de las posibilidades de vinculación y el aumento del desempleo. Otro de los grandes retos está asociado a las tecnologías. Digamos que yo siempre digo jocosamente un poco que a nosotros nos aplastó la cuarta revolución. Nos aplastó porque pues sabemos que el tema de la tecnología, la información, la comunicación, pues estaba allí, era como que sí, yo sé que existe, pero la pandemia lo que hizo fue que nos cayó encima la tecnología, porque al retirarnos físicamente de las empresas, al retirarnos y aislarnos por un periodo significativo en las casas, eso implicó que tuviésemos que aprender de una forma muy rápida al manejo de los equipos, de tener una conectividad significativa, de manejar aplicativos, cosas que posiblemente muchos no estábamos ni siquiera acostumbrados. Y otro punto muy importante es que las empresas estaban un poco tímidas en el desarrollo y digamos el mejoramiento de sus plataformas tecnológicas. Entonces, ¿qué derivó esto? Que las empresas tuviesen que optimizar de una forma muy rápida sus plataformas tecnológicas, pero derivado o acompañado de este desarrollo tecnológico, todo el tema de las competencias digitales, porque pues la tecnología va mucho más rápido que las personas. Entonces, teníamos que comenzar a coincidir un poco en el entrenamiento y el entendimiento de lo que significaba el manejar, digamos, las tecnologías, la optimización del capital humano y todo lo que ha sido los programas de competencias que hoy, digamos, han evolucionado de una forma significativa. Cuando nosotros hablamos de organizaciones resilientes, tenemos que hablar de que las organizaciones no son resilientes si no existen personas resilientes. Quien hace resiliente una organización somos cada uno de nosotros. Así que por eso hay que trabajar en elementos significativos que impacten, motiven, cautiven al trabajador para que podamos involucrar este componente tan importante en las organizaciones. Los elementos de éxito que involucra la resiliencia organizacional aplicada a las organizaciones, el primero y el más importante es el compromiso legítimo de la alta dirección.
Como les mencionaba, nosotros comenzar a pensar de una manera resiliente, es decir, de mirar las dificultades, los retos, pero en un proceso de aprendizaje y de evolución eso implica cambios. Y los cambios implica tomar decisiones. Y tomar decisiones, allí es donde la alta dirección entonces necesita realmente tener y construir herramientas significativas para que esto sea una realidad para las organizaciones. Entonces, lo primero es que la alta dirección esté comprometida en estos cambios. 3 elementos importantes. Organizaciones que aprenden son las organizaciones que no se quedan en el pasado, son organizaciones que de alguna forma generan o gestionan su actividad o su misionalidad muy hacia lo que se necesita y lo que nos va demandando el mercado. Las organizaciones que aprenden son las que se mueven, las que cambian, las que utilizan esa experiencia, digamos, esa historia para apalancar de allí nuevos desarrollos y seguir adelante. Organizaciones que están en un continuo cambio o una continua gestión del cambio. O sea, los cambios son todos los días. Digamos, hemos visto hoy, pues, como les mencionaba, la pandemia no, ha evidenciado muchas cosas, entre otras que, bueno, que tenemos que cambiar y que si no cambiamos, pues posiblemente vamos a morir en el intento. Entonces, la gestión del cambio debe ser un continuo, no solamente por lo que esté pasando, sino porque si estamos articulados a empresas que aprenden o a organizaciones que aprenden, el cambio debe ser un continuo para nosotros. Hoy no somos los mismos que éramos ayer, ni mañana vamos a ser los mismos que somos hoy. Y esa conciencia, cuando se genera colectivamente, hace que nosotros por eso tengamos una permeabilidad en los procesos de cambio y sea mucho más fácil ajustarme y que no se generen esos, digamos, ruidos o componentes y es, digamos, que tenemos personitas resistentes al cambio, que no existe, les es difícil, porque cuando tenemos plataformas de una dinámica tan rápida, pues eso hace que los trabajadores también se acomoden a esa dinámica de cambio que es permanente. Entonces, esto es importante. Y lo último, la adaptabilidad para la sostenibilidad. Las empresas adaptables, las personas adaptables son las que más posibilidad de éxito tienen en la sobrevivencia. Si hablamos desde el punto de vista organizacional, en mantenerse en un mercado tan agresivo como es este. Componentes de las organizaciones se aprenden de cada uno de los 3 grandes categorías que mencionaba en la diapositiva anterior, es que reconocen que deben cambiar, que reconocen que hay cosas que necesitamos, que existen brechas que necesitamos superar. Un segundo es que se apropian del conocimiento, pero se potencializan a través de la experiencia. No son de las que borran y empiezan nuevamente, no. La historia sirve porque solamente a través de ella podemos mirar por encima de los hombros. Entonces, hay que recoger la historia, hay que aprender de ella para seguir evolucionando. Son empresas flexibles, como lo mencionaba, y se reinventan con mucha facilidad. Dentro de los procesos de gestión de cambio debe ser un proceso continuo, como lo mencionaba. Debemos tener posibilidades de generar un diagnóstico situacional, una participación colectiva de los trabajadores, generar planes de acción que muevan realmente estas estratégicas y que esto no se convierta en eventos esporádicos, sino que sea un continuo en la organización. Y que podamos ser adaptables en términos de ajustes de tareas, cambios y procesos, nuevas políticas empresariales, porque solamente las organizaciones que se reorganizan y cambian sus modelos mentales se avanzan, se adaptan y mejoran. Desde el punto de vista del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues obviamente esto es el agua tónica, como lo menciono. Cuando nosotros invertimos acciones que potencializan el factor humano, pues podemos entonces generar una gestión integral en el sistema que permita que esas buenas prácticas, esos aprendizajes organizacionales alimenten ese sistema para mejorarlo, que se fortalezcan esos equipos, que el liderazgo realmente sea evidente, y identificar de alguna forma dentro de la dinámica de seguridad y salud en el trabajo las brechas, las oportunidades de mejora para cambiar, modelar y mejorar las acciones de intervención, pues va a permitir que efectivamente podamos contar con procesos de hecho resilientes y más robustos. Las fases del proyecto de Fortaleciendo tu Ser para un Mejor Hacer, digamos, las hemos planteado en 3 grandes componentes. El primero, hay que hacer un mapeo organizacional. Y ustedes dirán, wow, pero ¿cómo voy a mapear mi organización en términos resilientes? Ya les voy a dar la solución, nosotros tenemos la solución para eso. Pero es importante mapearlo, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros sabemos qué nivel de resiliencia tiene la organización, podemos entonces comenzar a focalizar la gestión y derivar
intervenciones que potencialicen ese desarrollo. Entonces, en ese primer componente que es el mapeo organizacional, lo primero, como les decía, hay que comprometer a la alta dirección. Cuando identifico las poblaciones a quienes quiero dirigir el proyecto, porque identifico que existe una oportunidad de mejorar y de potencializar, pues vamos a hacerlo de una forma mucho más focalizada. Podemos desarrollar procesos comunicacionales, muy importante esto porque a veces erramos en hacer muchas cosas, pero a veces la comunicación interna que tenemos para el desarrollo de ciertos proyectos no es tan clara o no es tan robusta y eso hace que el trabajador de pronto le llega un proyecto, sí, hay una encuesta muy sencilla que necesitamos que califiques o que contestes. Y el trabajador muchas veces dice, pero ¿esto qué es? ¿Cómo para qué es? O si no va a decir, lo peor, el peor de los casos es otra encuesta, un tema más para contestar y finalmente aquí nunca hacen nada. Entonces, sensibilizar en esa primera fase, dar un contenido importante del por qué es importante trabajar en resiliencia, identificar esos niveles, qué va a hacer la organización con esta información, cómo va a mejorar esto y cuáles van a ser los beneficios asociados desde el punto de vista colectivo de este desarrollo, pues va a ser muy importante en el desarrollo, digamos, o la efectividad pues de este mapeo. Un segundo componente es que estos resultados de este análisis de resiliencia va a permitir priorizar algunos grupos en los que de acuerdo al nivel de resiliencia también vamos a entregar una serie de intervenciones estratégicas o programas de intervención. Entonces aquí hablamos de grupos prioritarios que son los que requieren una inversión mayor porque tienen niveles de resiliencia muy bajos. Están los grupos preventivos que digamos tienen niveles de resiliencia media, pero esto también es peligroso porque siempre las medidas en media tienen el riesgo de caer abajo, que es lo riesgoso, o pues digamos, si gestionamos acciones interesantes, pues pueden subir, digamos, de categoría y tener un buen nivel. Pero entonces hay que trabajar especialmente en estos grupos preventivos. Y por último, los grupos potencializadores, es decir, cuando identificamos grupos de altísima resiliencia, áreas muy altas en este nivel, lo que necesitamos es tomar esos grupos y potencializar esas buenas prácticas al interior de la organización. Y finalmente, de acuerdo pues a las intervenciones que realicemos en esta segunda fase, trabajar una tercera que se llama posacciones de mejora. Y aquí es mapear nuevamente, una vez terminamos los procesos o los programas de intervención, aleatoriamente para saber si nos ha funcionado, si ha sido efectivo el proceso, para saber entonces cómo se comporta nuevamente el nivel de resiliencia organizacional. Entonces esta evaluación la podemos hacer de una forma muy práctica, muy fácil, pues y por muestreo. Bien, el proyecto que queremos compartir, digamos, orienta un poco el fortalecimiento hacia las categorías, como les menciono, es más estratégico cuando tenemos un direccionamiento focalizado y de una forma estratégica las intervenciones. Entonces, el proyecto no solamente implica mapear el nivel de resiliencia global u organizacional, sino también el nivel de resiliencia por cada uno de los componentes que me dan la resiliencia organizacional. Entonces, el componente de resiliencia individual, el de resiliencia de equipos y el de resiliencia de líder. Son las tres categorías sobre las cuales nosotros podemos identificar ese nivel global de resiliencia. Para resiliencia individual se mapea mucho el tema de sentido de pertenencia, compromiso, igualdad, motivación, bueno, y las variables que ven allí. De equipos es muy importante identificar elementos o variables asociados a lo que es eficacia de equipo, comunicación cooperativa, trabajo colaborativo, bueno. Resiliencia del líder es la percepción que se tiene con respecto al desempeño regular, digamos, de estos líderes en torno al diseño de tareas, cómo está el tema de perfilamiento de puestos, demandas, motivación, cómo es el proceso mismo de gestión, cómo lo percibe el trabajador desde el punto de vista de la alta dirección. Y esto hace que efectivamente nosotros logremos una capacidad resiliente orientada pues a esa capacidad de innovación, de mejoramiento, de fortalecimiento, de gestión y de comunicación que vamos a tener con la empresa. Perdón. Queremos entonces compartir con todos ustedes. Positiva tiene el privilegio de tener o contar con la primera escala o herramienta de evaluación y resiliencia organizacional en Latinoamérica validada para Colombia. Es una encuesta solamente de 32 preguntas. Perdón, que va a permitir evaluar ese nivel global
pero también las categorías, impactando de forma significativa los factores psicosociales, porque algo que necesitamos darle valor también en estos tiempos es que logremos seguir gestionando acciones de intervención importantes en el tema psicosocial, porque sigue existiendo un componente importante y que se ha aumentado precisamente por todo lo que está pasando, y es el tema de demandas del trabajo, cómo se ha incrementado, digamos, todo lo que ha sido las cargas laborales desde casa, las demandas asociadas a volumen y complejidad de las tareas, ambigüedad de las tareas, poco control, es decir, una falta de autonomía, perdón, digamos, en todo el desarrollo de labores, participación, todo lo que es el fortalecimiento de esos programas de formación, capacitación, entrenamiento que se tiene para el tema de los cambios suscitados, pues digamos, derivado de todo esto. El relacionamiento asociado a todo el tema de liderazgo, trabajo colaborativo, porque pues se ha visto también que infortunadamente ha incrementado mucho el índice, por ejemplo, de acoso laboral, acoso, incluso violencia intrafamiliar, pues por todo lo que ha implicado dificultad en esos procesos comunicacionales, relación con equipos y relaciones asimétricas, que a veces, pues, como les mencionaba en una diapositiva, hay un universo nuevo de riesgos en los que es importante comenzar a gestionar, no para, digamos, eliminar posiblemente situaciones que, digamos, potencialicen el trabajo a distancia, sino al contrario, mejorar acciones organizacionales que permitan, digamos, que los grandes avances que hemos obtenido posiblemente en el trabajo remoto, trabajo a distancia o en el teletrabajo, pues se continúen y se potencialicen en el tiempo. Todo el tema de recompensas, se nos ha olvidado un poco reconocer el trabajo, recompensar el arduo trabajo que se ha tenido en las diferentes organizaciones, porque pues efectivamente se ha visualizado que ha existido una carga importante de laboral, de jornadas, de tareas, incluso innovación en muchos procesos, pero por la misma carrera de mantenernos en un mercado tan competitivo, pero con tantas necesidades de servicio, pues el tema del reconocimiento ha sido bajo. Entonces hay que trabajar en esto. Y el impacto sobre la salud, ni más se diga, digamos, vamos a visualizar en pocos años, unos 2 años en adelante, el incremento en el índice de la presencia de muchas patologías que hoy, digamos, si bien no tenían mucha frecuencia, van a verse significativamente afectadas en el términos de datos. Aquí pues ya vamos a identificar muchos que posiblemente los teníamos por allí pensados, pero que hoy ya son una realidad, y es el tema de duelo. Como les digo, nosotros tenemos una historia de pérdidas, una historia que es real, y esto definitivamente está generando un impacto significativo en los trabajadores, porque todos llegamos con lo que tenemos, con nuestras tristezas, nuestras angustias, también con nuestras alegrías y con nuestra necesidad de trabajo, pero llegamos con eso a las organizaciones. Entonces hay que trabajar en esto, en estrés postraumático, los trastornos de ansiedad también van a ser mucho más significativos, los episodios depresivos, los trastornos de sueño mucho más evidentes, aunque los subestimamos por lo regular. Esto pues ya tiene que ser una realidad en la gestión organizacional. Y de allí pues entonces, sumado a lo que se viene con la reactivación presencial, es la deshabituación de esos ritmos en espacios, en tiempos de trabajo, y pues como les digo, con todo lo que llegamos nuevamente pues a los escenarios laborales. El proyecto lo tenemos movilizado a través de nuestra plataforma Lista. Es una de los grandes logros que tenemos, y es un servicio para ustedes. Sabemos la necesidad que tiene cada una de las personitas que están aquí conectadas en, bueno, pero ¿qué herramientas? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces aquí es donde les digo que lo tenemos. El cuestionario está montado en la Lista, que es el aplicativo, es la plataforma que tenemos para la gestión de seguridad y salud en las empresas. En el módulo psicosocial, este módulo Alisa va a permitir que ustedes puedan autogestionar la aplicación del cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo, como les decía, son 32 preguntas, pero nos permite categorizar los niveles de resiliencia y generar unos datos importantes para la intervención. Ustedes pueden autogestionar la estructuración de las convocatorias, a quienes quieren derivar la encuesta, cómo configurar el correo electrónico para que la encuesta pues sea diligenciada por sus trabajadores. Pueden hacerlo individual o colectivamente, pueden hacer seguimiento a los trabajadores, quienes van
quiénes han aplicado la encuesta, quiénes falta, bueno, cómo va ese comportamiento. Y efectivamente, pues esto, digamos, en corto plazo, lo que optimiza la tecnología hoy, como les digo, pues toca aprovechar las TIC, es que podemos hacerlo de una forma rápida, más económica, y sobre todo el tema de optimización de tiempo en los temas psicosociales es muy importante porque a veces nos quedamos años haciendo diagnósticos y las intervenciones quedan colgadas. Entonces, hoy, digamos, tenemos esta herramienta que puede mapear de una forma muy rápida, pero sobre todo gestionar las intervenciones que son muy importantes. ¿Qué les ofrece la plataforma? Les ofrece un descargue estadístico en tres capas. Ustedes van a tener la posibilidad entonces de tener una caracterización poblacional de las personas que hayan aplicado la encuesta, van a tener la posibilidad de identificar los niveles de resiliencia global de toda la organización, pero también van a poder generar, digamos, la posibilidad de identificar los niveles de resiliencia por cada una de las categorías, cómo están en resiliencia individual, cómo están en resiliencia equipos, cómo están en resiliencia libre. Esa segunda capa va a permitir que ustedes, digamos, crucen esos datos poblacionales con esos niveles, digamos, de resiliencia que puede ir desde muy baja hasta muy alta. Digamos, hay 7 categorías de evaluación resiliente y ese mapeo global pues les da una fotografía significativa para comenzar a tomar decisiones. Y un último nivel de estadísticas que pueden ser descargables a través del aplicativo es esos cruces poblacionales con los niveles de resiliencia por categorías. Entonces vamos a saber cómo estamos en individual, cómo estamos en equipos y cómo estamos en resiliencia del líder. Bueno, esto es básicamente nuestro proyecto, está a disposición de verdad de todos ustedes. Tiene unas herramientas descargables, es decir, ustedes tienen un manual de gestión resiliente para que ustedes identifiquen, digamos, tengan un entendimiento un poco, digamos, teórico de lo que implica el tema de la resiliencia organizacional, pero más allá de eso, les va a permitir a ustedes tener conocimiento de cómo identificar, clasificar o categorizar sus grupos de intervención y cuáles van a ser los programas que pueden ustedes movilizar al interior de las organizaciones que potencialicen, digamos, la resiliencia, el bienestar, la salud y pues finalmente que seamos empresas mentalmente saludables, que es lo que necesitamos hoy integralmente. Los dejo con esta frase que me encanta de Albert Einstein que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es decir, si queremos realmente avanzar, crecer, cambiar y hacer cosas maravillosas y mágicas, tenemos que pensar en repensarnos, en reorganizarnos, en reinventarnos y bueno, qué mejor espacio, qué mejor escenario y qué mejor momento, siempre digo, que este para movilizar cambios importantes en nuestras organizaciones. Entonces, bueno, todos a fortalecer nuestro ser para un mejor hacer. Muchísimas gracias para todos. Doctora Luana, a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con esta información tan valiosa para todos nuestros asistentes. Bueno, vamos a tener un espacio de preguntas. Recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes, ya sea para el doctor Cristian, para la doctora Luana. Entonces voy a invitar al doctor Cristian. Por favor, active su cámara y su micrófono y me acompañe para responder algunas dudas que nos han dejado los inquietudes por acá en el chat. Doctor, Rodolfo Moreno nos pregunta, ¿qué tiempo después de vacunarse se puede ingerir licor? Bueno, Rodolfo, no hay un tiempo específico, no debes suspenderlo ni antes ni después, pero lo que uno recomienda es que no se tome alcohol en exceso. Eso no solamente por la vacuna, eso en general para la vida. ¿Por qué? Porque el exceso del alcohol y las borracheras frecuentes producen alteraciones en el sistema inmunológico y fallos en el sistema inmunológico. Pero no hay una restricción de decir tienes que esperar tanto tiempo antes o tanto tiempo después para tomarte una copa de vino o una cerveza, ni tampoco corta, como se dice vulgarmente, el efecto de la vacuna, el consumo de alcohol en estas cantidades, no. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por acá creo que, doctora Luana, ¿puedes acompañarnos también, por favor, acá en este espacio? Claro Creo que que sí. esta pregunta va dirigida a ti. ¿Cómo Claro. volver a la presencialidad y mantener el distanciamiento entre los puestos de trabajo y que esto lo comprenda el empleador?
Vale. Uy, bueno, eso es una pregunta buenísima, también difícil. Ustedes saben que la 777, pues lo que está generando es una disposición importante en lo que son los espacios y escenarios. Pues ustedes saben que da como dos alcances. Cuando, digamos, tenemos escenarios masivos o de aglomeración masiva, lo que se busca es que se cumpla por lo menos el distanciamiento, digamos, cada 2 metros, pues precisamente por la carga ocupacional que va a tener y esto, digamos, mental y emocionalmente va a generar una tranquilidad relativa, pues, a los trabajadores en la medida que si se cumplen estos distanciamientos adicional, pues, al uso de las mascarillas o los tapabocas, el lavado de manos, pues eso de alguna forma impacta emocionalmente y genera pues una sensación de ambiente seguro. Ahora, para espacios un poco más estrechos, la 777 también menciona que pues allí es donde están los grandes ruidos porque, digamos, se suscribe apenas un distanciamiento de 1 metro. Sin embargo, esto va a depender de los indicadores resilientes que parten de varios temas, como es la capacidad o el porcentaje de ocupación de UCI, todo el tema del progreso de la vacunación, eh, digamos también los esquemas o los protocolos de bioseguridad y todo lo que tengan las organizaciones. Es decir, hay muchos componentes que las organizaciones o variables que las organizaciones deben tener en cuenta para generar este retorno, digamos, de forma inteligente progresiva presencial. Ahora, ¿qué mensaje daría desde el punto de vista psicosocial? Pienso que muchas organizaciones hoy, y lo mencionaba en la conferencia, hemos tenido un proceso de aprendizaje significativo. En ese orden de ideas, el retorno inteligente podría ir orientado también a que las organizaciones decidan si el mantener el trabajo a distancia puede ser una opción sobre procesos, procedimientos y tareas que antes, por ejemplo, no tendrían ni siquiera mentalmente visualizadas a distancia. Entonces, pensar en que ustedes pueden renovar las formas de ver su trabajo, la manera de ver la actividad de acuerdo a la misionalidad de las organizaciones y de alguna forma, pues muchas cosas que puedan mantenerse a distancia, pues esto va a generar un progreso significativo en torno pues a lo que ya en el mundo existe y es que las instalaciones físicas van a terminar. Al final vamos todos a trabajar de una forma remota, sea móvil, autónoma o, bueno, cualquiera que sea la característica. Entonces, hacia allá vamos a caminar. Entonces, ahorita la pregunta es, no es ni siquiera cuándo qué es lo que debo hacer, sino cuándo tengo que hacerlo. Y esa respuesta la tenemos que hacer entonces, ¿cuándo voy a decidirme realmente cambiar, hacer ese paso hacia la tecnología y hacia el uso de estos grandes proyectos tecnológicos asociados a la misionalidad de las organizaciones? Creo que pues ahí te respondería eso. Gracias. A ti, doctora, muchas gracias. Doctor Cristian, ¿qué medicamentos podemos tomar para los síntomas después de haber recibido la vacuna? Bueno, generalmente después de haber recibido la vacuna, hasta el 60% de las personas pueden tener algo de dolor en el sitio de la aplicación, malestar general, inclusive algunos pueden hacer fiebre. Para eso, ¿qué se recomienda? Se recomienda acetaminofén, paracetamol, 2 tabletas de 500 miligramos, y si el dolor es muy fuerte o hay algo de inflamación, ibuprofeno de 800 miligramos. Los tratamientos son cortos, máximo por 3 días, porque no van a ir los síntomas más allá de este tiempo. Perfecto, doctor. ¿Y cuánto tiempo se debe esperar para vacunarse después de salir positivo para COVID? Bueno, después de ser positivo para COVID, aquí en nuestro país se están esperando 90 días. La razón de esperar 90 días es porque esos 3 meses es, digámoslo, un periodo de gracia en el cual tú no te vas a reinfectar por el linaje viral que esté circulando en ese momento. En el resto del mundo se vacuna mucho más temprano porque tienen más vacunas que nosotros. Es decir, se vacuna después de la fase convaleciente, después de los 28 días de haber tenido COVID. O sea que el rango en general estaría entre 28 y 90 días y aquí se hace a 90 días para optimizar el uso de esas vacunas en personas que no tengan COVID para evitar que se contagien y ese tiempo pues la probabilidad de reinfecciones va a ser mínima, entonces no va a haber ningún problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo sigo por acá revisando el chat para ver qué más nos dicen los participantes. Doctor, doctor Cristian,
¿Los pacientes con enfermedades de base, es decir, hipertensos, enfermedades crónicas, se pueden vacunar? Sí, claro que sí. De hecho, esas son las personas que ya deberían estar vacunadas, ¿no? Porque son personas con comorbilidades. La diabetes, la hipertensión y la obesidad son factores de riesgo independientes para hacer complicaciones y morir por SARS-CoV-2. Entonces, no hay ninguna contraindicación para no hacerlo. De hecho, son las personas que más deben hacerlo. Todos debemos hacerlos, pero ellos tienen prioridad. Perfecto. Doctor, por acá, Mónica Patricia nos pregunta, quisiera saber si me han inscrito mal en mi vacuna y me encuentro bloqueada, ¿qué debo hacer ya que no me he podido vacunar y ya vamos a entrar a la presencialidad? Si estás priorizada y tienes una comorbilidad, te puedes acercar a cualquier puesto de vacunación con un certificado de tu médico tratante que establezca cuál es el diagnóstico que tienes y te van a vacunar sin necesidad de estar priorizada en mi vacuna. Perfecto. Bueno, doctor Cristian, doctora Luana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este espacio educativo tan importante para todos nuestros afiliados, nuestros asistentes y por supuesto, como siempre, los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un abrazo para todos. Mi doctor Cristian, un placer y un honor compartir escenario contigo. Bueno, un Lo mismo, abrazo. doctora. Un gusto. Un Gracias, abrazo para todos. Chao. gracias. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros expertos y a Lina por acompañarnos en este importante espacio académico. De igual manera nos veremos en una próxima oportunidad. Queremos agradecer a todos nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminado el taller y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible,
No pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.